Esa mañana, me encontraba concentrada en mi invernadero, cuidando de las orquídeas y revisando las raíces de los bulbos recién plantados. La rutina de siempre me brindaba calma y serenidad, un respiro necesario desde que Ricardo nos dejara. Cada planta, cada hoja, representaba un fragmento de paz que conseguía reconstruir mi espíritu. Sin embargo, aquel día parecía diferente, con un matiz de presagio que aún no podía discernir. Mientras trabajaba, sentí un dolor agudo en la espalda, un malestar inesperado que me hizo detenerme. Intenté respirar profundo, cerrar los ojos y recomponerme, pero la incomodidad se intensificó, recorriendo desde el hombro hasta la parte baja de la espalda, dejándome inmóvil. Fue en ese instante cuando escuché la voz de Mateo. ¿Te encuentras bien, Elena? Mi sobrino segundo, de apenas 23 años, se acercó con preocupación. Su figura, alta y musculosa, proyectaba fortaleza, y sus ojos intensos parecían penetrar en mis emociones con una mezcla de cuidado y curiosidad. Su pelo castaño brillaba bajo los rayos del sol que atravesaban el cristal del invernadero. Mateo siempre había tenido un atractivo natural que llamaba la atención de todos, aunque él permanecía ajeno a ello. Se inclinó junto a mí, ofreciéndome su ayuda. Al sentir sus manos robustas sobre mis hombros, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Decidí aceptar la asistencia, confiando en su capacidad para aliviar el dolor. Mientras sus dedos ejercían presión con suavidad y firmeza sobre mis músculos tensos, el malestar comenzó a ceder, dando paso a una sensación cálida y peculiar que me recorrió de pies a cabeza. Por un instante, sentí como la soledad que había marcado los últimos años parecía despertar, mezclándose con emociones inesperadas. Sus manos recorrían mi espalda con una destreza que no solo aliviaba el dolor físico, sino que provocaba una especie de conexión más profunda, una intimidad silenciosa que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Vamos a la chimenea», dijo Mateo con seriedad. «Allí te será más cómodo y puedo usar un poco de crema para ayudarte». Vacilé, pero el dolor fue más fuerte que cualquier duda. Con su ayuda, me levanté con cuidado. Su abrazo, aunque breve, transmitía seguridad y protección. Al entrar en la sala iluminada por el fuego de la chimenea, el calor me envolvió, disminuyendo la rigidez de mi cuerpo. Mateo desplegó una manta y me indicó que me recostara, mientras preparaba la crema para masajear mis músculos. «Descansa», susurró. «Pronto te sentirás mejor». Tumbada frente al fuego, sentí como sus manos cálidas deslizaban la crema por mi espalda, recorriendo cada músculo con paciencia. Era un contacto que iba más allá del alivio físico, despertaba recuerdos, emociones y anhelos que había mantenido guardados durante años. Mi corazón latía con intensidad mientras trataba de concentrarme solo en la sensación del momento. «Elena, necesitas algo más que el invernadero», dijo Mateo, con voz suave. «Necesitas compañía, personas que se preocupen por ti». Sus palabras me impactaron, más que el calor de la chimenea. No solo me hablaba de bienestar físico, sino de afecto, de cercanía humana que había descuidado durante mucho tiempo. A medida que sus manos descendían lentamente por mi espalda, sentí un conflicto interno. Por un lado, la calidez de su cuidado, por otro, la conciencia de la diferencia generacional y el lazo familiar. «Mateo, mi refugio es el invernadero», respondí, tratando de explicarme. «Sin él, no podría vivir». «Lo sé», contestó él, «pero también necesitas a alguien que esté contigo, que te escuche». El sonido del fuego y la calma de la habitación se mezclaban con la presencia de Mateo, generando una atmósfera intensa y cargada de emociones. Sus manos, firmes y delicadas a la vez, aliviaban mi dolor, pero también despertaban sentimientos que creía olvidados. Cada caricia era un recordatorio de la cercanía y de la necesidad de afecto que llevaba dentro. Mientras sus manos continuaban masajeando mi espalda, mi mente se debatía entre el deseo y la prudencia. No podía negar la atracción que sentía, la conexión emocional que crecía con cada instante. Sin embargo, sabía que debía mantener cierta distancia, que aquello no era simplemente un masaje, sino algo que podía cambiarlo todo. «Tus músculos están rígidos», dijo Mateo con suavidad. «Pero estoy aquí para ayudarte». Su presencia, su cuidado y su cercanía me hicieron sentir una mezcla de temor y alivio, de deseo y gratitud. Sentí que mi corazón se aceleraba, y con cada gesto suyo, la tensión acumulada desaparecía poco a poco, reemplazada por una sensación de intimidad y confianza inesperada. Acepté la ayuda de Mateo mientras me levantaba con cuidado. Sus brazos fuertes me sostenían con firmeza, y por primera vez en años sentí una sensación de protección genuina que me relajaba y, al mismo tiempo,
despertaba emociones inesperadas. El calor del sol del invernadero había sido reemplazado por la calidez acogedora de la chimenea, cuyas llamas iluminaban la habitación con un resplandor dorado y envolvente. Mateo desplegó una manta en el suelo y me indicó que me recostara, preparando un espacio cómodo para mi espalda. Mientras frotaba la crema entre sus manos para templarla, sentí la cercanía de su cuerpo y la concentración que ponía en cada movimiento. Sus dedos recorrían lentamente los músculos tensos de mi espalda, y con cada caricia, el dolor desaparecía dejando paso a una calidez que se extendía desde mi espalda hasta lo más profundo de mi ser. «Debes relajarte», susurró con suavidad. «Esto te hará sentir mucho mejor». Su voz era calmada y firme, transmitiendo seguridad. Pero a medida que sus manos seguían su recorrido, sentí como una corriente inesperada de emociones me atravesaba. La cercanía física despertaba recuerdos y anhelos que creía dormidos, sensaciones de afecto, de soledad y de necesidad de conexión se entrelazaban en un torbellino que me confundía y, al mismo tiempo, me reconfortaba. «Tus músculos están muy rígidos», continuó Mateo, observando mi reacción. «Pero vamos a mejorar eso». Intenté concentrarme en sus palabras y en la sensación del masaje, pero era imposible ignorar la intensidad de nuestra cercanía. Cada roce de sus manos era delicado y firme a la vez, como si supiera exactamente que necesitaba mi cuerpo, pero también mi espíritu. La vulnerabilidad que sentía me obligaba a confiar en él, y esa confianza traía consigo una intimidad silenciosa que me hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «Elena», dijo de repente, con una voz más suave y cercana, «sé que amas tu invernadero, pero también necesitas cuidado humano. Alguien que esté contigo, que se preocupe por ti». Sus palabras resonaron en mi interior. No era solo un masaje, era un recordatorio de que la soledad no tenía por qué ser permanente. El cuidado que me ofrecía Mateo trascendía lo físico y alcanzaba un nivel emocional profundo, obligándome a confrontar sentimientos que había reprimido durante años. El sonido del fuego, el olor de la madera quemándose y el contacto cálido de sus manos creaban un ambiente que resultaba casi hipnótico. No podía evitar notar cómo su proximidad me hacía sentir nerviosa, pero también segura. Cada movimiento suyo parecía medir un equilibrio perfecto entre cuidado y afecto, y mi corazón respondía con latidos acelerados que apenas podía controlar. A medida que sus manos descendían hacia la parte baja de mi espalda, un sentimiento de vulnerabilidad y deseo se mezclaba con la gratitud por su compañía. Sentí como mi respiración se volvía más profunda, más consciente de su presencia. Intenté mantener la compostura, pero su contacto, su cercanía y la intensidad de sus ojos hacían que fuera imposible pensar con claridad. «Mateo», murmuré con voz temblorosa, «esto es mucho para mí». «Lo sé», respondió él suavemente, «solo confía en mí. Estoy aquí para cuidarte». La confianza en sus palabras y la manera en que sus manos seguían masajeando mi espalda generaban una conexión silenciosa y profunda. No solo era alivio físico, había algo en su presencia que despertaba emociones, recuerdos y deseos largamente guardados. La atmósfera se cargó de tensión emocional, un instante suspendido donde cada gesto y mirada transmitían más de lo que nuestras palabras podrían expresar. Mientras continuaba masajeando, sentí como el calor del fuego y el de su cuerpo se mezclaban, creando una sensación de intimidad que iba más allá de lo físico. Su cercanía, su cuidado y su paciencia despertaban sentimientos que no esperaba sentir con él, y mi mente oscilaba entre la prudencia y el deseo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y en esa conexión silenciosa comprendí que algo estaba cambiando. La cercanía, la protección, el cuidado y la tensión emocional habían creado un puente invisible entre nosotros. La noche estaba lista para transformarse en un momento decisivo, un punto de inflexión que nos llevaría a explorar sentimientos y deseos que hasta entonces habíamos mantenido en reserva. El ambiente, el calor y la atención de Mateo me hacían consciente de cada sensación, de cada roce, de cada palpitar de mi corazón. La intimidad estaba a punto de intensificarse, y tanto él como yo sabíamos, sin decirlo, que la conexión que habíamos comenzado en el invernadero estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. El beso que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El calor de la chimenea seguía envolviendo la habitación mientras nos mirábamos en silencio. Cada chispa iluminaba brevemente los rasgos de Mateo, resaltando la intensidad de sus ojos y la firmeza de sus gestos. Sentada a su lado, noté cómo su respiración se mezclaba con la mía, y cada latido de mi corazón parecía responder al suyo. La tensión que nos rodeaba no podía ser ignorada, había algo más profundo que el simple cuidado físico. Su mano rozó delicadamente la mía, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo.
Fue un contacto breve, pero suficiente para romper las barreras que creía inquebrantables. Miré sus labios y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. No existían normas, ni edad, ni distancia, solo el calor del momento y la conexión que nos unía. Elena, susurró, acercándose lentamente, ¿puedo? Asentí sin poder pronunciar palabra. Cada gesto suyo me hacía sentir una mezcla de nervios y deseo, de temor y alivio. Cuando sus labios tocaron los míos, la suavidad inicial dio paso a una intensidad inesperada. Fue un beso que transmitía más que afecto, era la liberación de emociones contenidas, el despertar de sentimientos que habían permanecido dormidos durante años de soledad. Sus manos acariciaban mis mejillas mientras mis brazos se aferraban a sus hombros, buscando sostén, conexión, certeza. La cercanía era abrumadora, pero también reconfortante. Por un instante, la habitación desapareció, solo existíamos nosotros, flotando en un espacio suspendido donde todo lo demás carecía de importancia. Al separarnos, nuestros ojos se encontraron y percibí en ellos una mezcla de asombro y anhelo. La respiración agitada de ambos era testigo de lo que acababa de ocurrir. No había palabras que pudieran describir la intensidad del momento, solo gestos, miradas y la certeza de que algo profundo había cambiado entre nosotros. Yo, comencé, con la voz temblorosa, siento un profundo afecto por ti. Anhelo tu presencia. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa, pero pronto una sonrisa suave y cálida iluminó su rostro. Yo también te quiero, Elena, respondió, con sinceridad y determinación. No puedo resistir más. Quiero estar a tu lado. Sus palabras me llegaron como un torrente, llenando de emoción cada rincón de mi ser. Mateo acercó sus manos a mi rostro nuevamente, y cuando nuestros labios se volvieron a encontrar, todo miedo y duda desapareció. Esta vez, no había reservas ni vacilaciones. Cada gesto y cada caricia eran la expresión de un deseo compartido y profundo. La noche se volvió un espacio de entrega y descubrimiento. Nos abrazamos con delicadeza y pasión, explorando una intimidad que no solo era física, sino también emocional. Cada roce, cada suspiro, reforzaba el vínculo que se había creado en esos momentos de vulnerabilidad y cercanía. La sensación de soledad que había marcado tantos años comenzó a desvanecerse, reemplazada por la certeza de que no estaba sola, que alguien la cuidaba, la valoraba y la deseaba. Mientras el tiempo pasaba, el mundo exterior parecía distante e irrelevante. Mateo y yo compartimos caricias, susurros y miradas cargadas de significado. Cada gesto reforzaba la conexión que habíamos iniciado en el invernadero, pero que ahora alcanzaba una dimensión mucho más intensa y tangible. Al final, recostados bajo la cálida manta y el resplandor de la chimenea, experimenté una calma que hacía años no sentía. El abrazo de Mateo era firme pero protector, transmitiendo seguridad y afecto en igual medida. Cerré los ojos y dejé que su calor me envolviera, sintiendo que todo el peso de la soledad se disipaba lentamente. A partir de ahora, siempre estaré contigo, susurró, acariciando mi mejilla. Cuando me necesites, me encontrarás aquí. Su promesa me llenó de una sensación de alivio y gratitud indescriptible. No había más temores ni vacilaciones, solo la certeza de que nuestra conexión había alcanzado un punto de no retorno. Por primera vez en años, sentí que había encontrado un refugio humano, un lugar donde mi corazón podía descansar y mi espíritu podía sentirse acompañado. Decidí cerrar los ojos, inhalar profundamente y acurrucarme un poco más contra él. La noche había marcado un cambio definitivo en mi vida. Lo que comenzó como un dolor físico en la espalda terminó convirtiéndose en el despertar de una intimidad profunda y sincera, un vínculo capaz de transformar nuestra existencia. En el silencio de la habitación, solo iluminados por la luz de la chimenea, comprendí que no estaba sola. La presencia de Mateo, su afecto, sus gestos y palabras, habían abierto un camino hacia una nueva etapa de mi vida. La soledad del pasado se desvanecía, reemplazada por la calidez y la cercanía que había anhelado durante tanto tiempo. Esa noche no solo marcó el inicio de un vínculo especial, sino también la certeza de que la compañía, el afecto y la conexión emocional son indispensables para quienes alguna vez se sintieron solos. Mateo y yo habíamos encontrado un refugio mutuo, un lugar donde las emociones podían fluir libremente y donde cada instante compartido se transformaba en un recuerdo imborrable.